En esta clase 13 vamos a tratar el tema de las distribuciones conjuntas de variables aleatorias, el caso discreto. Entonces, hasta ahora estábamos tratando con variables aleatorias y sus distribuciones. Ahora, lo que nos va a interesar es, dadas dos variables aleatorias, cómo podemos obtener información sobre ambas variables aleatorias al mismo tiempo. Entonces, para el caso discreto, vamos a suponer que tengo dos variables aleatorias discretas, que x e y, donde la x toma valores en un conjunto, acá suponemos que es finito, pero podría también ser infinito numerable, x1 hasta xn, y la y toma valores en el conjunto desde i1 hasta im, y decimos que su distribución conjunta del par xy, o a veces decimos inclusive distribución conjunta del vector aleatorio xy, cuando damos los valores de las probabilidades que x sea igual a xy y intersección con el hecho de que y sea igual a ij. Entonces, para cada uno de los valores de este conjunto x de x y para cada uno de los valores de este conjunto y, estamos dando la probabilidad de que x sea igual a xy, intersección con y sea igual a ij. Entonces, este conjunto de valores, que a veces puede estar organizado en una tabla o puede darse por medio de una fórmula, es lo que nos da la distribución conjunta de x e y. Y bueno, ¿y para qué sirve esta distribución conjunta? Y bueno, y resulta que esta distribución conjunta te da la información tanto de la x individualmente como de la y individualmente, como la información de la correlación que hay entre la x y la y. Y si le llamamos f de xy y ij a estos valores de aquí, de estas probabilidades de que x sea xy, de que y sea ij, esta función f, que a veces le llamamos densidad conjunta discreta, satisface las propiedades de que, bueno, tiene que ser siempre no negativa, mayor o igual que 0, y la suma de todos estos valores para la suma de todos los valores que la xy y la ij pueden valer, tiene que dar siempre 1. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se utiliza esta función de densidad conjunta. Entonces vamos a suponer que tenemos dos variables aleatorias x e y que son discretas, y vamos a suponer que su distribución conjunta está dada a través de esta tabla que está dibujada acá abajo. Entonces, ¿cómo tenemos que interpretar esta tabla que está acá? Bueno, la x asume los valores 0, 1, 2, 3, 4 y 5. La y asume los valores 0, 1, 2 y 3. Y las probabilidades con las que asumen esos valores en conjunto son estos números que están aquí adentro de la tabla. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale la probabilidad de que x sea 0 y que y sea 1? Entonces me tengo que ir en mi tabla y me voy. X igual a 0 está aquí, y igual a 1 está aquí. Entonces este valor es la probabilidad de que la y valga 0 y que la x valga 0 y que la y valga 1. Y así para cada uno de los valores que la x y la y pueden asumir. Entonces, para estar seguros de que esta es una función de densidad de probabilidad, uno debería chequear que la suma de todos estos valores es 1
que bueno, ustedes pueden hacer eso y chequear que realmente eso suma 1. Y ahora vamos a ver que con esta tabla tenemos toda la información de la X y toda la información de la Y y toda la información de la X y la Y juntas al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo obtenemos la distribución de la X a través de esta tabla? Entonces, para comenzar, ¿qué era la distribución de una variable discreta en este caso? Entonces, eran los valores que asumen y las probabilidades con las que asumen esos valores. Entonces, en particular la X asume o valores en el conjunto de 0 hasta 5. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y su distribución está dada por las probabilidades de que X sea 0, de que X sea 1 y así sucesivamente hasta la probabilidad de que X sea 5. Entonces esto tiene que sumar 1, estas 6 probabilidades. Entonces, ¿cómo calculamos, por ejemplo, la probabilidad de que X valga 0 a partir de esta tabla que está acá? Y bueno, la probabilidad de que X valga 0 o el evento X igual a 0, yo puedo descomponer en una unión de eventos. Y en la unión de los siguientes eventos: X igual a 0 y igual a 0, X igual a 0 y igual a 1, X igual a 0 y igual a 2, y X igual a 0 y igual a 3. Entonces yo lo que ahí hice fue descompuse el evento X igual a 0 en una unión de 4 eventos que son excluyentes, que son disjuntos. Entonces sus probabilidades se pueden sumar por aquella propiedad de los axiomas de la probabilidad. Y como la Y solamente puede asumir los valores de 0, 1, 2 y 3, entonces yo sé que la unión de estos 4 eventos de hecho me da el evento X igual a 0. Y la ventaja de hacer esto es que yo conozco estas 4 probabilidades, ya que son dadas por estos valores que están acá. Entonces, eso quiere decir que la probabilidad de que X valga 0 es simplemente 0,4 más 0,1 más 0,02 más 0,005, que es igual a 0,525, ¿sí? Si es que hice bien la suma. Y así yo puedo hacer para cada uno de los demás valores. La probabilidad de que X valga 1. En la práctica, simplemente lo que hago es sumo todos estos valores de esta línea que está acá, de esta fila, y eso me da la probabilidad de que X valga 1. Entonces, en ese caso, sumando todos estos valores que están acá, la probabilidad de que X valga 1 me sale 0, mejor haciendo un paso antes, sería la suma de todos los valores: 0,3 más 0,04 más 0,01 más 0,004. Esto es 0,354. Y así yo puedo hacer para cada uno de los demás valores y obtengo que la probabilidad de que X valga 2 es igual a 0,062. La probabilidad de que X valga 3 es igual a 0,027. La probabilidad de que X valga 4 es 0,022. Y la probabilidad de que X valga 5 es 0,01. Entonces ahí, dando estos valores, estoy dando la distribución de la X. Entonces, esa es una primera cosa con la que utilizamos la función de la distribución conjunta o la densidad discreta conjunta para calcular tanto la distribución de la X como la distribución de la Y en forma independiente, en forma particular uno de la otra. A veces entonces yo obtuve la densidad de la X aquí, que son estos valores que acabé de obtener aquí. A veces eso se le llama también densidad marginal de la X y de la Y. Entonces
La probabilidad de la y también yo podría calcular siguiendo el mismo procedimiento que está acá. Y finalmente me pide la probabilidad de que x sea menor o igual a y. Entonces en ese caso lo que me está pidiendo es la probabilidad de que x sea menor que y. Entonces, ¿cómo yo calculo la probabilidad de que x sea menor que y? Utilizando la distribución conjunta. Entonces en ese caso me fijo cuáles son en qué consiste este evento x menor que y. Este evento está compuesto por cuáles elementos de mi espacio muestral, digamos. Entonces yo sé que el evento x menor que y ocurre cuando la x vale, por ejemplo, 0 y la y vale 1, porque dice que x tiene que ser menor estricto que y. Esa es la... perdón, lo que pide es que x sea menor o igual que y. Entonces, de hecho, es x menor o igual que y x igual a 0, y igual a 0 también se encuentra dentro de ese evento. Más x igual a 0, y igual a 1. Más x igual a 0, y igual a 2. Yo puedo sumar todas estas probabilidades porque todos esos eventos son excluyentes. Entonces, las probabilidades se suman. Y igual a 3. Probabilidad de que x igual a 0, y igual a 4. Y probabilidad de que x igual a 0, y igual a 5. Entonces son todos esos eventos. Pero esos no son los únicos, ¿verdad? También tengo la probabilidad de que x igual a 1 y y igual a 1 también pertenece al evento x menor o igual que y. Y así sucesivamente hago con el resto de los eventos hasta el último caso, en el que sería cuando x vale 3 e y vale 3. Ese sería el último caso en el que yo tengo que la x es menor o igual que la y. Entonces, x igual a 3, y igual a 3, x igual a 3, y igual a 4, y x igual a 3, y igual a 5. Entonces, sumando todas esas probabilidades, uno se puede fijar que eso correspondería a sumar todos los elementos de esta primera fila todos los elementos de la segunda fila a partir del segundo, todos los elementos de la tercera fila aquí, y la última fila sería el único. Entonces, de hecho, aquí estas probabilidades no existe el evento x igual a 0, y igual a 4. Entonces voy a hacer de vuelta este cálculo que está acá. Entonces sería la probabilidad de que x sea 0 y sea 0, que x sea 0 y sea 1, que x sea 0 y sea 2, y que x sea 0 y sea 3. Entonces eso corresponde a esta primera fila de acá. Luego sería sumarle los que le corresponde a la segunda fila, que sería probabilidad de que x sea 1 y sea 1, probabilidad de que x sea 1 y sea 2, y probabilidad de que x sea 1 y sea 3. Después lo de la tercera fila sería las probabilidades de que x sea 2 y sea 2, y la probabilidad de que x sea 2 y sea 3. Y el último sería de la cuarta fila, la probabilidad de que x sea 3 y que y sea 3. Entonces, haciendo la suma de todos esos valores, yo obtengo cuál es la probabilidad de que mi y sea menor o igual que la x.
Entonces, si es que hice bien esa suma, eso me tiene que dar, estoy aquí haciendo también yo ese cálculo, sería 0,594. Bueno, estos ustedes pueden controlar si es que estaban bien o no hecho el cálculo. Pero la idea es esa. La idea es, para calcular la probabilidad de que x sea menor o igual que y, revisar cuáles son los elementos del espacio muestral que corresponden al evento x menor o igual que y sumar sus probabilidades, ya que son todos eventos excluyentes. Entonces las probabilidades se pueden sumar directamente. Eso es lo que pide este ejercicio. Fíjense que también podríamos haber calculado la distribución de la suma de x más y. Entonces en ese caso, ¿cómo haríamos? También podemos calcular la distribución de la suma entonces x más y, por ejemplo, para calcular la distribución de la suma yo tengo que decir cuál es la probabilidad de que x más y sea igual a k para cualquier valor posible de k. Entonces en este caso k, como la x puede valer de 0 a 5 y la y puede valer de 0 a 3, entonces la suma x más y es una variable aleatoria discreta también, que asume valores desde el 0 hasta 5 más 3 hasta el 8. Entonces para k de 1 hasta 8, de 0 hasta 8 mejor dicho, yo tengo que decir cuánto vale esta probabilidad de que x más y sea igual a k, para dar cuál es la distribución completa de la variable aleatoria x más y. Entonces, como ejemplo, podemos hacer un caso simple. El caso más simple, o los dos casos más simples, son cuando x más y es 0, por ejemplo, que la única posibilidad para que x más y sea 0 es que tanto la x como la y sean 0, que sabemos cuánto vale, porque que sería este valor de acá, 0,04. 0,4, perdón. La probabilidad de que x más y sea 1. En este caso tenemos que puede ocurrir cuando la x es 0 y la y es 1, y cuando la x es 1 y la y es 0. Entonces eso corresponde a sumar este valor de aquí, que es cuando la x es 1 y la y es 0, y este valor de aquí, que es cuando la x es 0 y cuando la y es 1. Entonces esto da 0,4. Entonces en ese caso sería 0,4 la probabilidad de que x más y sea 1. Realizo este mismo procedimiento para todos los valores hasta llegar al último, que sería la probabilidad de que x más y sea 8, que se da cuando la x es 5 y cuando la y es 3. Y la probabilidad de eso es este último valor de aquí, 0,001. Entonces, en ese caso, completando acá los valores que faltan, estoy dando la distribución completa de la variable aleatoria suma de la suma de x más y. Entonces, este ejemplo sirve para ver y para entender cómo tener la distribución conjunta de dos variables me brinda a mí información completa, tanto de ambas variables por separado, de la x, de la y, así como también información que tiene que ver con ambas variables al mismo tiempo. En este caso yo pude calcular la probabilidad de que una sea menor o igual que otra, y aquí estoy calculando la distribución de la suma de las dos variables.
Entonces este es un ejemplo de cómo utilizar la distribución conjunta de dos variables aleatorias discretas. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo el ejercicio contrario? Tengo la distribución de una variable, tengo la distribución de otra variable y me gustaría a mí calcular la distribución conjunta. Bueno, en ese caso, cuando tengo las distribuciones marginales, se dice en ese caso, y quiero la distribución conjunta no se puede calcular solamente a partir de las distribuciones marginales, en un caso general. Un caso en el que sí se pueden calcular la distribución conjunta a partir de las distribuciones de la x y de la y, de las distribuciones marginales, es cuando las variables son independientes. Porque cuando las variables son independientes, tenemos que la probabilidad de que x sea igual a xy y que y sea igual a y sub j es igual al producto de las probabilidades de que x sea x sub y de que y sea y sub j. Entonces, esto es la definición, esto nosotros tomamos como definición de cuando dos variables aleatorias son independientes. Entonces, si las variables aleatorias x y y son independientes, entonces satisfacen esta propiedad que tenemos aquí. Y entonces, si es que tuviésemos la distribución de la x y la distribución de la y, podríamos calcular también la distribución conjunta a través de esta fórmula que está acá. Eso en caso que las variables sean independientes, repito. Vamos a ver un ejemplo de ese caso. Si tenemos una variable aleatoria x que asume los valores menos 1, 0, 1 con probabilidades menos 1 y 1 con probabilidad 1/4 y 0 con probabilidad 1/2, y una variable aleatoria y que asume los valores 1, 2 y 3 con probabilidades asume 1 con 1/6, 2 con 1/3 y 3 con 1/2. Pide calcular la distribución conjunta del vector aleatorio x y asumiendo que son independientes. Y después también, una vez que uno tenga la distribución conjunta, calcular la distribución de la suma, que es algo que ya vimos cómo hacer en el ejemplo anterior. Entonces, para esto yo voy a hacer una tabla, así de la misma forma que está la tabla anterior. Voy a poner x aquí y aquí. Entonces esto va a ser así. La x sé que puede asumir tres valores. Entonces la probabilidad de que x sea menos 1. Aquí voy a poner la probabilidad de que x sea 0. Y aquí la probabilidad de que x sea 1. Y aquí voy a poner la probabilidad de que la y sea 1. La probabilidad de que la y sea 2. Y la probabilidad de que y la y sea 3. Entonces la probabilidad de que la x sea menos 1 está como dato y vale 1/4. La probabilidad de que x sea 0 es 1/2. Y la probabilidad de que x sea 1 es 1/4. La probabilidad de que y sea 1 es 1/6. La probabilidad de que y sea 2 es 1/3. Y la probabilidad de que y sea 3 es 1/2 también. Entonces, en esta posición de aquí, yo debería colocar la probabilidad de que la x sea menos 1 y que la y sea 1 al mismo tiempo. Como las variables son independientes, yo sé que esa probabilidad corresponde al producto de las probabilidades individuales. Entonces, en ese caso, yo sé que esa probabilidad vale 1 sobre 1/4 por 1/6, que es 1 sobre 24. La probabilidad de que x sea igual a menos 1 y que y sea igual a 2 es el producto de 1/4 por 1/3, que sería 1 sobre 12. La probabilidad de que x sea menos 1 y que y sea 3 sería igual a 1/8. Y así completo toda la tabla con los valores que vienen del producto de las probabilidades utilizando la condición de independencia. Entonces, una vez que tengo la tabla completa, yo después puedo chequear que de hecho la suma de estos 9 valores
de la tabla es 1, para chequear que de hecho está bien definida mi densidad de probabilidad conjunta. Entonces hacer ese cuadro es encontrar la distribución conjunta del vector aleatorio x, y. Porque yo sé que con esa tabla puedo calcular la probabilidad de que x sea y que y sea j para cualquier valor de i, j en los conjuntos donde la x y la y toman valores. Entonces, eso sería la distribución conjunta. Y la probabilidad de la suma es exactamente igual al caso anterior. Yo sé que la suma, en este caso, es una variable aleatoria discreta que asume valores en el conjunto desde menos 1 más 1, que sería 0, hasta 1 más 3, que sería 4. Entonces, para calcular su distribución, tengo que decir cuánto vale la probabilidad de que x más y valga desde 0 hasta la probabilidad de que x más y valga 4. Entonces, esto ya hicimos como el ejemplo anterior. Para x más y igual a 0, yo tengo que eso corresponde a la probabilidad de que la x sea menos 1 y que la y sea 1. Solo en ese caso, la suma de x más y va a ser 0. Entonces esto vale 1 sobre 24. La probabilidad de que x más y sea 1, en este caso, se va a dar cuando, por ejemplo, la x es menos 1 y la y es 2. Y cuando la x es 0 y la y es 1. Entonces esto sería hacer un tercio, que es la probabilidad de que x sea menos 2 y que y sea 2. Mejor dicho, 1 sobre 12, que es la probabilidad de que x sea menos 1 y y sea 2. Y 1 sobre 12 también, que es la probabilidad de que x sea 0 y que y sea 1. Entonces en ese caso esa suma da un sexto, y eso sería la probabilidad de que x más y sea 1. Y así sucesivamente hago hasta el último caso, que es el caso en el que la suma da 4, que es cuando x es 1 y cuando y es 3. Y eso da 1/8. Entonces, eso corresponde a la distribución de la suma de x más y. Entonces, en el caso de independiente, cuando tengo el dato de que las variables son independientes, yo sé que para hallar el producto de las intersecciones tengo que directamente multiplicar las probabilidades individuales. Y una vez que tengo la tabla, puedo calcular cualquier probabilidad que tenga que ver con las dos variables al mismo tiempo. Y finalmente, una propiedad que tienen las variables aleatorias que son independientes es que la esperanza del producto de las variables corresponde al producto de las dos esperanzas. Entonces, en el caso en que las variables no sean independientes, es interesante ver cuánto vale esta diferencia de estas dos, de la esperanza del producto menos el producto de las esperanzas. Que en el caso que fuesen independientes, esto daría 0. Entonces, a esta diferencia de aquí se le llama covarianza entre las dos variables aleatorias x e y. Que, como dijimos, en el caso en que sean independientes, esto sería 0. Y esto está dando una medida de cuánto las variables aleatorias x e y están correlacionadas, tanto correlacionadas positivamente o correlacionadas negativamente. Entonces después se tiene también el coeficiente de correlación, que se define como este valor de la covarianza dividido por la desviación estándar tanto de la x como de la y. Entonces en este caso esto sería una medida
de la correlación que hay entre X y Y, que se tiene por medio de estas fórmulas de aquí. Entonces eso es todo por esta clase.